Evangelio de hoy. Tema: Feliz la que te dio a luz y te crió. Primera lectura. Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días, David congregó a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar que habían preparado para ella. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas trasladaron a hombros el arca de Yahvé, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé, llevando las varas sobre los hombros. David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos, los cantores con instrumentos musicales, salterios y cimbalos para que lo hicieran resonar con voz de júbilo. Trajeron el arca de Yahvé y la colocaron en medio de la tienda que David había hecho levantar para ella, y ofrecieron ante Dios víctimas quemadas y sacrificios de comuniones. Cuando David hubo acabado de ofrecer las víctimas consumidas por el fuego y los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: Feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: Felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. Con esta respuesta, Jesucristo explica que su madre, María Santísima, es bienaventurada principalmente por haber sido fiel en la escucha y en el cumplimiento de la palabra de Dios. Es decir, que la sola maternidad corporal de María no fue la razón de la bienaventuranza, porque dichoso es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Oír y obedecer la palabra de Jesús es lo que nos protege de caer bajo el dominio del maligno engañador. María escuchó, creyó y guardó la palabra de Dios y sin duda es dichosa por ser la madre de Jesús, el Redentor del mundo, pero más aún porque escuchó la palabra de Dios y la guardó. Los judíos pensaban que el favor de Dios estaban reservado para un pequeño resto de fieles del judaísmo, pero Jesús cambió esta perspectiva por otra bienaventuranza que le da una proyección universal a la salvación que Dios ofrece a todo ser humano. La redención no es patrimonio exclusivo de un grupo, una nación o una raza determinada,
sino que pertenece a todos los que creen en Cristo y hacen presente el reino de Dios con una actitud constante de amor al Creador y de escucha y práctica de la palabra de Dios. El Señor quiere que todos seamos felices, dichosos y bienaventurados, como lo dice reiteradamente en sus enseñanzas. Dichosos los pobres de espíritu, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que creen sin haber visto. Dios quiere que le amemos y que seamos felices desde ahora mismo, pero es una felicidad a la que no se llega por los caminos amplios de los bienes materiales, el poder o la fama, ni los valores del mundo, sino por el camino angosto del amor sincero y el servicio humilde al necesitado. La Virgen María es bienaventurada no solamente por haber traído al mundo al Salvador y por haberlo amamantado, como reconocía aquella mujer del pueblo, sino especialmente por haber sido fiel oyente de la palabra y haberla puesto en práctica, por haber amado y haberse dejado amar por su Hijo Jesús. Hermanos, el Señor nos ha dicho: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque Dios es bueno y lleno de misericordia, nunca deja ningún hijo abandonado, siempre estará con nosotros, hoy y siempre, dándonos su bendición. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Oh Dios de misericordia y compasión, tú llamas a personas débiles, aun siendo pecadoras, para ir dando forma a tus propósitos sobre los hombres y su mundo, y para ser instrumentos de salvación. Danos confianza, no en nuestra propia fuerza, sino en el poder de tu amor, que puede hacer por medio de nosotros y con nosotros lo que somos incapaces de hacer. Te damos gracias por llamarnos a salir de nuestra fragilidad. Te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.